Se acabó la fiesta. Hay individuos que ya eran famosos antes de aquellos eventos trágicos de 2018 por su conocida capacidad de negación sobre cualquier tema que representara seguridad, estabilidad, desarrollo, paz, reconciliación, democracia, derechos civiles, derechos humanos y otros temas que fueran propios de la atmósfera política que también respirábamos otros y que siendo una inmensa mayoría siempre saludamos positivamente, porque así crece el país y con él los ciudadanos. Los que en el otro polo llamaban represión al orden, desorden a la estabilidad, pobreza al desarrollo, violencia a la paz, hipocresía a la reconciliación, dictadura a la democracia, esclavitud a los derechos civiles y muerte a la vida, lo hicieron siempre por cualquier medio sintonizado en la línea de su misma negatividad. Y no solo se expresaban, sino que hacían actos, manifestaciones en muchas modalidades, y nunca se les reprimió por eso, y jamás cayeron presos por eso, porque aquí dimos cátedra de tolerancia. Después de aplacado y sometido el odio de aquel 2018, ellos, los terroristas, siguieron haciendo lo mismo, pero ya no como políticos desde diferentes siglas, sino como cabecillas de un golpe contra el Estado, en el que ya sabemos qué pasó y qué hicieron. Y algunos de esos, muy connotados, andaban tranquilos por las calles, gozando de la anormalidad del país, en restaurantes, en cantinas, en centros comerciales o en otros lugares sin que nadie les hiciera nada, aunque merecieran mucho de la justicia que fue paciente. Hay otros, sin embargo, que sí estuvieron presos, que sí tuvieron procesos penales, y la gran mayoría fueron individuos empujados por la mentira a tomar decisiones irracionales y equivocadas, animados por la paga que recibieron para ejecutar actos criminales y delictivos por los cuales pagaron, mientras los gamalotes, viéndola venir, salieron en desbandada. Todos debemos tener claro que cualquier Estado de Derecho en salvaguardo del interés nacional y de sus ciudadanos tiene una guía que se llama marco jurídico, que tipifica y castiga los delitos en los que conscientes o inconscientemente podemos incurrir sin que exista espacio para argumentar desconocimiento de la ley, y en consecuencia, si las hice, debo ser penalizado, porque la ley es dura, pero es la ley. Lo manifiesto porque hay quienes, después de venderse como los John Rambo, los que en la parte más tenebrosa del golpe terrorista contra el Estado salían coordinando acciones como si fuesen comandantes de una pretendida insurrección que duró lo que una mazorca de maíz en las tapas de un chancho o de una cucaracha en un gallinero, pero que después de todo aterrizó y se liberó al país del secuestro que le impusieron. Entonces decidieron huir, correrse con todos los delitos que tienen encima, a vivir de un dorado autoexilio, de un autoexilio de oro, mientras, abandonados a su suerte, quedaron los tontos útiles lamentando haber creído mentiras, y de los que solo se acuerdan para mencionarlos en sus redes internauticas desde el exterior, donde viven una vida palaciega, que los que la disfrutan desde un inicio creyeron que les duraría para siempre, hasta que llegó un nuevo amo a la Casa Blanca, del que nunca esperaban los mandara a trabajar. Yo sé lo que es estar en un país que no es el tuyo, donde te das cuenta que para unos el exilio es dorado y para otro es negro, donde hay dirigentes que están en la misma condición tuya solo porque están en el mismo país, pero los dirigentes tienen
buenas casas, tienen un estatus legal y migratorio de asilado político, de residentes o hasta de ciudadanos, como es el caso de las élites pichúrricas, que por supuesto robaron a montón millonadas de dólares que salían de la USAID, la NED, el IRI o de la Unión Europea, teniendo además jugosas asignaciones en caridad de salarios para ser patriotas. Y con ello, viajes a otros países para conspirar desde la suntuosa comodidad de grandes hoteles, gastos de representación, vehículos con choferes y hasta guardaespaldas. Y de estos conocí a muchos, unos ya muertos y otros todavía vivos, que se daban la gran vida a nombre de los combatientes de la contra. Y era tan buena vida aquella, que ni la de hoy, la que viven hoy, es mejor que aquella, pero a la que por supuesto querían unos regresar en el 2018. Yo viví el autoexilio de la otra cara, la del refugiado, la del clandestino, la del que tenía que vivir hacinado en una casa de seguridad pequeña en las afueras de San José, donde habíamos hasta 40 combatientes que íbamos y veníamos del río San Juan y que como delincuentes entrábamos y salíamos por las madrugadas, o si no en las pensiones de octava categoría, donde al menos 5 veces fui llevado preso por el OIJ, el organismo de investigación judicial, para escuchar a los carceleros tiquillos frases tan lacerantes que reducían tu dignidad a la condición de cucarachas. Muchas veces tuvimos que pasar días en aquellas ergástulas, porque los que estaban cómodos en su exilio dorado, en sus oficinas alfombradas con aire acondicionado, no tenían para tramitar nuestra excarcelación, porque de los restaurantes y bares más exclusivos no salían. ¿Y cómo? Si los maletines que portaban iban hasta el copete cargados de dólares únicamente para gastos de representación, que se esfumaban en ruedas de francachela con agentes de la CIA, que eran los que daban las instrucciones sobre qué o no se podía hacer. Esto es parte de la historia recorrida que hicimos muchos, sin más interés que el de tener la patria de hoy, esta. Porque hay un buen grupo de forajidos que huyeron al imperio o hacia Costa Rica, que les dieron las con dulce a algunos individuos a cambio de mentir y hacer líderes de barro, y hoy están probando las amargas, porque a muchos les quitaron de la boca las asignaciones y ahora no saben qué hacer. Estos terroristas que salieron en desbandada tras el desmantelamiento del golpe de Estado ya no ladran con la misma intensidad desde afuera. Apenas se hacen notar desde las sartas de mentiras que lanzan en ráfagas para ver qué financiero se traga el cuento de que están haciendo algo. Pero nadie los escucha, porque todos son una banda de estafadores que, cuidado, esposados de garras y cascos, los mandan otra vez aquí. Ahora se quejan de estar abandonados no solo por los cabecillas que se quedaron con el grueso del botín, sino que ahora se sienten ignorados por aquella prensa de la Gusanera de Miami o de San José, Costa Rica, que pronto se dio cuenta que lo de ellos, los golpistas tranqueros, siempre fue puro aire. Entre esos afortunados líderes del terrorismo golpista que se dieron el lujo de recorrer el mundo, acompañados hasta de esposas y de amantes, se encuentra el mitómano de Félix Maradiaga, quien también estuvo guardadito en el Chipote Resort. Y fue tanta la vanidad de ególatra de hacerse notar y de venderse mediáticamente como paladín y salvador, que el actor de la saga Me está persiguiendo y me ataca Firulai, con el alma desgarrada se fotografiaba al pie de la Torre Eiffel,
anunciando desde ahí un periplo por Italia, España, Inglaterra, Portugal y otros países sobre los que mostraba una intensa preocupación porque decía que nunca conciliaba el sueño en esos fastuosos hoteles de 5 estrellas, donde a su mente venía el dolor de una Nicaragua que ahora sí es libre, pero que en su momento sufrió por la mano criminal de este vago de profesión que para ser reconocido se hacía para él mismo un montón de títulos universitarios, doctorados filosóficos, maestrías, PhD, a través de publisher, lo que dice mucho del nivel de estafador que le caracteriza. Y a ese mismo nivel también Juancho Chamorro, el valiente que le dijo a aquel vendesorbetes en la rotonda de Metrocentro las barbaridades que el esquivero con toda dignidad se las devolvió y a grito partido como merecía esta triste y funesta cosa de la chamorrada. A ese Juan Chamorro, Sebastiancito, se le ocurrió un día ser presidente porque solo los del mismo apellido, expertos desde el poder en robarle al país, llegaron a pensar que Nicaragua era su finca y hacienda donde los nicaragüenses éramos sus peones. Entonces, como a la patria de Sandino llegó el orden, a Sebastiancito se le acabó el fraude y quedó expuesto como evasor de impuestos, los que acumulados desde desgobiernos neoliberales que lo dispensaban por el apellido. Solo en uno de los casos de las muchas propiedades que tuvo, llegaron a alcanzar la cifra de 9 millones de córdobas en lo que se conoce como el intermeso del bosque, y que debía a la alcaldía de Managua. Pero claro, este Sebastiancito no es de los que sufren la cucarachera de Miami. Este es de los blindados, que no se acuerdan de los 94 prófugos de San José o de los otros que junto a él son del grupo de los 222 que hoy están mordiendo el leño, dándose cuenta todos de lo que verdaderamente es el sueño americano o de lo que es la Suiza centroamericana. Mientras todos estos disfrutaban de la dulce vida, acomodados en buenas casas, gozando de su ciudadanía gringa, derrochando junto con sus cónyuges en la plata que atesoraron gracias al golpe y a lo que le robaron a las agencias del tío Sam, disfrutando en la Venecia italiana, en el restaurante giratorio en la cúspide de la Torre Eiffel, de un partido en vivo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, mientras los terroristas del montón se quedaron con otra realidad, la de haber sido carne de cañón a cambio de 4 centavos que ya dejaron de recibir hace muchísimo tiempo, o que nunca recibieron y que ahora son los que duermen o bajo un puente en Miami o debajo de una lámina de cartón en el Parque Central de San José. Y ahí es donde se diferencia lo que es el exilio dorado del exilio de cobre. El oposicionismo, amigos, es un inframundo. Y hasta ahora se están dando cuenta de ello muchos que se decían líderes de una condición que no saben cómo comer. Por mucho que la quieran construir desde afuera, falsos periodistas independientes que lógicamente están aterrorizados porque ya no reciben desde comienzos de este 2025 la tajada de la Fundación Oscar Arias Sánchez, porque la orden de Donald Trump también se llevó en el alma al inmerecido Nobel de la Paz de nuestra vecina del sur. Pobres esos voceros, bufones y escribanos que falsamente se hacen llamar independientes. ¿Independientes de qué? Porque la verdad es que creen influenciar desde un espacio totalmente reducido en las llamadas redes sociales, desde donde lo que dicen no tiene ni sustento ni razón alguna por falta de contenido, donde la medición anda por 1 o 2 visitas, incluyendo la de ellos, pero sobre todo porque actúan como una barca sin vela y sin brújula, porque no tienen más propósito que llevar la contraria para justificar las pocas migajas que reciben de su gran líder, el tío Sam. Y les pasa eso porque seguramente tuvieron idea de lo que significa en algún momento lo que era un líder. Un líder, amigos, debe generar confianza para saber dónde va y hacia dónde nos lleva.
Y estos traficantes de la mentira en medio de un mercado persa no son. Un líder hace lo que los demás sientan importante y valorado, pero estos degradan el desarrollo del país y del ciudadano con lo que hacen. Un líder tiene que lograr que todos y cada uno estén fuertemente comprometidos con el mismo objetivo. Y los puchos lo que hicieron fue coludirse con el interés extranjero para tratar de hundirnos. Y eso nunca pudo ser un objetivo del nicaragüense. Un líder tiene que ser cercano, ser uno más, no estar por encima del resto, sino a su lado. Y las miserias humanas lo que hicieron fue dispersar a la gente, porque nadie que tenga sentido común quiere estar cerca de ellos. Un líder fomenta la unión de todos los integrantes y les hace ver que juntos son mucho más fuertes. Pero el oposicionismo terrorista fue un monstruo de varias cabezas que se mordió entre sí en un afán eminentemente protagónico. Un líder debe dar el ejemplo y ser el primero en exigirse a sí mismo, pero estas charbascas solo lanzaron a otros a morir por ellos, y cuando la vieron venir, huyeron y se desbandaron cobardemente a cualquier parte. Un líder debe tener la capacidad de tomar decisiones complicadas en los momentos difíciles o claves. Pero estas chachalacas, no, o como se llamen, o como se les pueda decir, y lo único que hacen es lo que dice Washington. El líder deberá hacerse responsable de las consecuencias que provoquen sus decisiones y sus actos. Y si se equivoca, asumirá el error. Pero estas sabandijas querían matarnos, despellejarnos, someternos, robarnos, y con todo eso encima, andar libre, predicando más odio y violencia, porque esa práctica para ellos es la democracia. Un líder debe saber cómo motivar a los demás, pero estos traidores vendepatria y desnacionalizados lo único que inspiran es lástima y pena ajena, porque además de que no saben cómo se llaman, lo que generan es vergüenza, porque desgraciadamente algunos nacieron aquí. Finalmente, un líder es Daniel Ortega, el político más consagrado de toda la historia, que hace de la Nicaragua de hoy la mejor patria de todos los tiempos, que puesto donde está por el pueblo que lo eligió, hizo posible materializar el ideal de una nación auténticamente libre, y que viniendo de la guerra supo institucionalizar la paz como único medio para crecer, desarrollarnos, vivir mejor y tener esperanzas, porque esto, amigos, apenas comienza. Que Dios bendiga a Nicaragua.